Esta es la práctica número 10, que consiste en sumar o restar ángulos. Para ello voy a trazar un segmento de recta de cualquier medida. Listo. En base a este segmento, yo voy a trazar un segundo segmento de recta que me permitirá definir mi primer ángulo. Elijo este extremo del segmento para trazar el otro y con ello definir mi primer ángulo. Ese va a ser mi primer ángulo. Voy a repetir el procedimiento para un segundo ángulo. Una vez más, trazo un segmento de recta de cualquier tamaño. Sobre el cual yo voy a utilizarlo para definir mi segundo ángulo, porque voy a trazar un segundo segmento de recta desde un extremo del anterior para definir mi segundo ángulo. Listo. Ahora procederemos a trazar un arco de circunferencia justamente indicando mi primer ángulo. Hago lo mismo con la misma medida. Voy a trazar un arco de circunferencia indicando el ángulo definido, ¿no? Ahora voy a trazar un segmento de recta a donde yo voy a transportar la suma de los dos ángulos trazados anteriormente. Para ello necesito utilizar el compás con la misma medida anterior y voy a trazar un arco de circunferencia un poco más grande, considerando que va a ser la suma de los dos ángulos anteriores. Me explico mejor. Voy a transportar la suma de los dos ángulos anteriores. Entonces tomo la medida del primer ángulo y la transporto al arco de circunferencia trazado anteriormente. En este momento indico la medida de mi primer ángulo. Con el mismo compás mido ahora el segundo ángulo. Les recuerdo que no sabemos cuánto miden, porque no los hemos trazado con grabador, porque son ángulos de medida arbitraria. Entonces, a continuación del otro, en serie, trazo o transporto el segundo ángulo. Ok, en este momento necesito trazar un segmento de recta desde el extremo de mi segmento hasta la segunda división. La segunda división es la suma de los dos ángulos. Me indicaría la suma de los dos ángulos. Trazo mi segmento desde el extremo, pasando por la segunda intersección con el arco. En este momento ya tengo la suma de los dos ángulos anteriores y lo vamos a probar. A este ángulo le vamos a llamar ángulo A. A mi segundo ángulo le vamos a llamar B. Por lo tanto, el ángulo que se me ha formado con la suma de los dos le voy a llamar A más B.
Listo. Probemos con el graduador, comprobemos nuestros resultados. Este ángulo es de 40 grados. Con la calculadora ponemos 40 más, ahora voy a tomar la medida del segundo ángulo, que justamente es de 60. Entonces, 40 más 60 nos da 100 grados. Comprobemos pues si el ángulo que he encontrado, trasladando los dos, da 100. Justamente 100 grados. Hemos trazado un ángulo que es la suma de los dos ángulos anteriores. Ahora procederemos a marcar, a trazar con 0.8 nuestro nuevo ángulo, que es el resultado de la suma de los otros dos. Trazamos con 0.8 y trazamos con 0.8. Listo. Esta ha sido la práctica número 10. Suma de ángulos.